Señores, aquí estamos. Ese es el Gobierno de la Mañana, es la Z101. Mira, todavía yo veo a través de las redes sociales muchísimos pronunciamientos sobre algo que había dicho. Y hoy César Pérez también hace una referencia importante que a mí me gustaría, para quienes entienden, para alguna gente que yo creo que tienen que entender, señor, Dios mío, tenemos que poner el buen juicio y como ver las cosas con mesura y con algún nivel de entendimiento, sin tanto descontextualizaciones que sí ciertamente se dan a través de las redes. Es gente a la que tú le supones algún nivel de observación, de discernimiento, pues deberían entender. Y fue respecto al pronunciamiento que hizo el ministro de Planificación y cuantas cosas más, Paveliza, que eso es larguísimo, el cargo de Temo, el que era el cargo de Temo. Ministro de Economía, ¿cómo es, Josefina? Planificación y Desarrollo. Ajá. Con las declaraciones que había emitido de cómo él entiende que tiene que tratarse el tema de la migración haitiana, a propósito de que nosotros hemos estado conversando hoy, porque hoy lo destacan agencias de prensa internacionales, que no es lo que sucede siempre respecto a otras situaciones que se dan en otros países. Pero que es un tema que yo creo que nos compete a todos y por supuesto funcionarios, no funcionarios, ciudadanos, ciudadanas, con el debido entendimiento, poniendo sobre la mesa todas las aristas y contextos del tema. Entonces, el tema de la migración hacia nuestro país es algo que a todos nos preocupa y es algo en el que todos debemos hacer las observaciones del lugar, y fijó una posición al respecto que, cuando tú te pones a ver con tranquilidad lo dicho por Paveliza, había mucha mesura y había mucha precisión. Es imposible que tú puedas endilgarle otras formas a Paveliza que hemos visto. Y en cualquier país, así mismo es, dice César, y es así, en cualquier país normal, que no tenga las limitaciones que nosotros tenemos, esa declaración no hubiese provocado nada. Porque es también normal, para los que no lo entienden y han pedido la cabeza de Paveliza, que un ministro hable de temas nacionales desde la perspectiva del conocimiento de esos derechos individuales o derechos colectivos que son de carácter universal. Y el tema haitiano y el tema de la migración, yo creo que es una referencia obligada de todos, ¿no? No solamente del Ministerio de Migración en este caso, que tampoco ha hecho el mejor papel en todo esto, pero desafortunadamente este país parece que por las mismas limitaciones, reitero, está muy lejos de comportarse como un país que pueda tener entendimiento cuando del tema migratorio se trata, que no es exclusivo de República Dominicana, sobre todo por la forma de cómo se hacen los enfoques en nuestro país, y hasta han llegado a dividir a la gente en haitianos, pro haitianos, dependiendo de si tú no te acoges a la agenda que le han trazado a un grupo de focas amaestradas que aplauden sin saber siquiera por qué aplauden, pero puede referirse a ese tema y puede referirse a otros temas que tengan que ver con la colectividad. Cuando tú eres entonces funcionario de una determinada cartera o de un determinado sector, eso no significa, o de un determinado gobierno, eso no significa que a ti tus ideas te las han mutilado. Y como parte, y son temas que afectan a la colectividad, entonces usted tiene todo el derecho a hacer las referencias necesarias. Digo esto primero porque el tema vuelve inobsesa en las redes. Segundo, porque está hoy también en los diarios de manera muy resaltada el tema, la situación de los haitianos, y porque hace una muy interesante referencia, César, respecto a esto, a lo que dijo Pavel, en ese enfoque y en esa discusión del tema migratorio, que debe hacerse con un diálogo exento de pasión, que es lo que permea a muchos, objetivo, serio, sin odios y global. Así es, porque ciertamente nos afecta, y el punto de partida es la imposibilidad que tiene República Dominicana de poder asumir la desgracia de los haitianos. De eso estamos conscientes todos, y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Pero muchos no quieren aceptar la existencia de esas actitudes racistas y xenofóbicas hacia el tema de la migración haitiana, que construyó, que cultivó, que
expandió fundamentalmente durante la tiranía trujillista, y por eso no es de extrañar que en la actualidad, en esa difusión de esa actitud, se destaque la familia de un activo exdiputado de esa tiranía, célebre por sus fervorosos discursos de apoyo a una nefasta satrapía que fue la que encarnó Trujillo, y que ellos, traidores de la patria, a los héroes del 14 de junio de 1959, ese grupo que imploraron y que al final se inmolaron por la libertad y contra sectores de la Iglesia Católica que eran desafectos al régimen, y que también por sus discursos y fabulaciones también, incluso recordemos, contra el extinto José Francisco Peña Gómez. Entonces, esas actitudes nosotros tampoco podemos negarlas. No estamos diciendo que nosotros vamos a compartir y que tenemos las condiciones para compartir la isla con los haitianos. No, nosotros no podemos, porque nosotros también somos un país pobre, que tenemos muchas limitaciones, que no podemos asumir una población que es mucho mayor que la nuestra, y que en medio de esa desgracia hay una comunidad internacional que tiene grande responsabilidad, ¿no?, en lo que es la situación paupérrima de nuestros hermanos haitianos. Pero aquí, señores, no podemos negar que hubo esclavitud, a pesar de que durante muchos siglos prácticamente eso se trató de ocultar, y lo ocultan los libros de texto. Entonces, esa sociedad donde ha existido esa esclavitud, donde claro que sí se ha expresado, yo no sé si la xenofobia, pero sí el racismo y la propensión a ella, que es innegable en términos históricos y sociológicos. Nosotros no podemos rasgarnos las vestiduras por eso, ni decir que tenemos racismo y exigir respeto a los migrantes, que eso es una traición para los ultranacionalistas o posmodernos, ¿no?, que han salido a relucir con una distorsión sobre un tema que yo creo que el enfoque debería de ser diferente. O sea que yo la verdad, ver cuáles han sido las reacciones efectivamente contra esto, la verdad que es indignante, y es indignante porque nos muestra a nosotros como un país que definitivamente no podemos, muestra precisamente las limitaciones y el entendimiento que nosotros tenemos respecto a eso. No es verdad de ninguna manera que un ministro de cualquier cartera pueda ofrecer o no algunas declaraciones que entienda respecto a temas que, como el tema de la migración hacia nuestro país, es algo que nos preocupa y que nos crea muchas situaciones de las que no podemos ser indiferentes, lamentablemente, porque gústenos o no, lo bueno o lo malo, y lo hemos repetido muchas veces, que ocurre en Haití, a nosotros nos afecta, y nos afecta directamente. Entonces, yo creo que el enfoque del problema debe ser distinto. ¿Qué es lo que pasa en ese país? ¿Cómo ese país se puede recuperar? ¿Cómo ese país ha sido empobrecido? ¿Quiénes han estado aportando al empobrecimiento de Haití? Y cómo desde esa perspectiva podemos exigir, que a mí me ha parecido bastante correcto la posición del presidente Luis Abinader cuando ha dicho, bueno, nosotros solo no podemos y hay una comunidad internacional que también tiene que intervenir. ¿Por qué no podemos? Es verdad. Y ahí tenemos razón, y eso lo tenemos claro. No podemos asumir más de 11 millones de ciudadanos y ciudadanas haitianas, pero tampoco podemos ponernos de espalda como hace esa comunidad internacional, porque lamentablemente somos nosotros quienes compartimos esta isla. Entonces, es un problema de todo, no importa, de cualquier ministerio, de cualquier funcionario, de cualquier ciudadano, la referencia necesaria, obligada al tema migratorio, que siempre se ha tratado de manera coyuntural y hasta con ciertos niveles de oportunismo político, sino que decir comercial y empresarial en muchos casos. Y esa parte nosotros no la vemos. La preocupación debe ser sincera, no debe ser tampoco con doble moral. Y los que andan influenciando precisamente desde la exclusión, desde la xenofobia y hasta del racismo, yo creo que han permeado la conciencia de mucha gente que no acaban de entender que esa migración, que ya no es exclusivo de República Dominicana, que se muestra y que se ve a escala planetaria en estos tiempos de grandes dificultades a escala global, ¿no? Bueno, pues el tratamiento tiene que ser diferente, para bien de ellos, para bien de nosotros también. No es con las descalificaciones y con el pro-haitianismo o el anti-haitianismo, no se trata de eso. Creemos que el tema es mucho más profundo. Y qué bueno, ojalá que desde los diferentes sectores y ministerios todos se preocupen y se procure una solución en términos de lo que a nosotros nos puede afectar, y no las descalificaciones
radicaloides a ultranza de gente que no saben, que no entienden, que no quieren ver cuál es el problema real aquí con el tema de la migración haitiana y con la situación de ese empobrecido país del que muchos de este lado de la isla también han lucrado y han hecho grandes fortunas. Llévatela.